Buenos días, queridos estudiosos. Vamos a ver lo que es los fundamentos de programación orientada a objetos, la introducción. Mi nombre es Olga Lucía Roa. Yo soy ingeniera de sistemas con énfasis en software de la Universidad Antonio Nariño. Tengo una maestría en sistemas y computación de la Universidad de los Andes y soy la persona designada para acompañarlos en este módulo. Vamos a ver un poquito de la introducción de los principios y conceptos básicos. Entonces, lo que es el concepto de objeto, atributo, método, mensaje y clase. Vamos a ver conceptos también como herencia, genericidad, polimorfismo, asociación dinámica, recolección de basura y persistencia como tal. Tenemos algo que tiene que ver con los objetos, que son la vista del modelo del mundo. Podemos decir que la parte general como del modelo como tal es reconocido como una clase. Tenemos que un objeto es una abstracción de un elemento como tal, es una representación en el software de un elemento, de un concepto, no necesariamente es algo concreto o algo físico. Un objeto es un elemento participativo en el problema, encapsula la información como tal, encapsula el conocimiento, es dinámico, cerrado y autosuficiente, independiente del contexto. Acá colocaríamos el nombre de la clase, los atributos y los métodos como tal. Es realmente algo más, un poco más amplio que un simple dato o una variable como la que utilizamos en programación estructural. Acá tenemos la clase persona, que tiene un nombre, un salario base, una categoría, una sección y un ingreso, un número de horas extras trabajadas como tal, y tiene unos métodos como calcular salario, calcular cesantía, aumentar salario. El objeto o la clase estudiante nos permite agrupar cierta información como retirar de un curso, asignar una nota, suspender. Bueno, nos permite agrupar varios métodos. En programación orientada a objetos tenemos un concepto animista de la computación, es un modelo de simulación, existe respeto por los demás elementos del modelo y nos permite tener un conocimiento encapsulado de los objetos. Lo que se conoce como un atributo es una característica o información asociada con un objeto. Es un estado interno del objeto, nos permite tener una característica observable y una característica interesante para el problema. Acá tenemos el nombre de la clase, el nombre de los atributos y el nombre de los métodos. Acá tenemos la clase hospital, que tiene un nombre, un director, un número de habitaciones y unos médicos. Podemos decir que cuando yo tengo este hospital 1 acá, este sería el nombre como tal del objeto y el del lado derecho sería el nombre de la clase. Tenemos unos estados asignados a estos atributos, por ejemplo la salvación es asignado al nombre, ¿cierto? El director, digamos que es una clase director, la cual puede tener varios datos por dentro. Tenemos otra clase genérica del paciente. Paciente 1 es un objeto, el cual tiene unos atributos como nombre, edad, presión, temperatura, médico, medicamentos que está consumiendo, pues acá dice drogas, pero realmente se refiere a los medicamentos y exámenes. Tenemos unos métodos que nos permiten simular un proceso en el mundo real, es decir, administrar, cambiar los datos de los atributos como tal. Tienen una estructura que es el nombre del método y el cuerpo como tal. Permiten un cambio del estado de respuesta, solo se asumen las propias responsabilidades como tal, es decir que los métodos tienen en sí una responsabilidad. Por ejemplo, ingresar paciente, debo por ejemplo buscar el médico libre, buscar una enfermera libre, crear una historia del paciente, buscar una habitación libre, colocar al paciente en una habitación, y esto me permite crear la clase hospital. Cuando yo tengo un mensaje, es un medio de comunicación entre objetos, es decir, se envía un mensaje de un objeto a otro, es decir, se invoca un método del otro objeto. Tengo el objeto, punto, el nombre del método y los argumentos que voy a pasar. El objeto reacciona a un mensaje como con el método, es decir, el método es una respuesta a los mensajes. Yo puedo invocar un método de una clase desde otra clase, ¿cierto? Y eso me genera una respuesta. Las clases son un patrón de los objetos que agrupan nombres de atributos y métodos. Un objeto es una instancia de una clase como tal. Acá tenemos la clase vehículo, que tiene una marca, motor, color, modelo, velocidad y gasolina. Tiene los métodos acelerar, llenar tanque, frenar. Está el objeto vehículo 1, el objeto vehículo 2. Nosotros podemos tener también otro concepto muy similar a la vida real, que es la herencia. Es un mecanismo de reutilización en diseño de software y facilita el mantenimiento y el desarrollo. Nos permite aprovechar semejanzas en los elementos del mundo y nos permite el uso de crear programación por extensión, es decir, modelar el mundo y reutilizar el código de una clase base a una clase derivada, de una clase padre, una clase hija. Nos permite
reutilizar código realmente. Tenemos herencia simple, que es cuando una clase hijo tiene una clase padre, es decir, que yo puedo decir que el estudiante tiene ciertos atributos y métodos que trae de persona, por ejemplo, el número de identificación, el tipo de identificación, el nombre, el apellido. Tenemos la clase estudiante de pregrado que hereda de estudiante, estudiante de maestría que hereda de estudiante, estudiante de especialización que hereda de estudiante, y puede llegar a traer atributos y métodos de la clase padre. Entonces tenemos la clase base y la clase derivada como tal. La clase derivada puede adicionar atributos, es decir, nuevas características, y puede adicionar métodos, es decir, nuevos procesos. Puede redefinir métodos de diferente comportamiento como tal. Acá tenemos otro caso de herencia simple, en el cual yo puedo decir que un camión es un tipo de vehículo, un automóvil es un tipo de vehículo y un bus es un tipo de vehículo. El automóvil va a tener marca, color, placa, modelo por herencia, los tiene como atributos acá, más otros atributos adicionales que tiene acá, número de puertas y saber si es particular. Otro ejemplo de herencia simple, un empleado, ¿cierto? Un empleado con un contrato término indefinido, un empleado con contrato temporal. Digamos que todos y cada una de estas clases puede llegar a tener métodos o atributos que son particulares, ¿cierto? Es decir, que el empleado tiene un método trasladar, aumentar salario, pero el de contrato a término indefinido tiene tiempo de servicio y cesantías, mientras que el temporal no tiene esos atributos como tal. El temporal tiene fin de contrato y cancelar o liquidar el contrato. Acá tenemos otro ejemplo de herencia simple, en el cual tenemos un empleado que tiene el método calcular salario, un empleado de contrato a término indefinido, un empleado de temporal que tienen calcular salario. Sin embargo, el calcular salario de un empleado a término indefinido es diferente del calcular salario de un empleado temporal, y la implementación necesariamente es diferente. Entonces podemos ver que esto se llama diferentes formas de reaccionar a un mismo método que se llama igual. Eso se llama polimorfismo, que lo vamos a ver más adelante. Las clases abstractas no tienen instancias como tal, son utilizadas para estructurar el conocimiento del mundo, tienen métodos diferidos como tal. Tenemos una persona, el empleado hereda de persona, un paciente hereda de persona, una enfermera hereda de empleado y un médico hereda de empleado. Cuando nosotros hablamos de herencia múltiple, hablamos de una clase que tiene dos padres. Por ejemplo, acá sería la persona asistente, que hereda de estudiante y hereda de profesor. Es decir, que esta persona asistente tiene un rol de estudiante en algunas asignaturas y tiene un rol de profesor para algo otras. La herencia múltiple permite definir una clase en función de otras dos clases. Corresponde a la noción de composición y hereda todos los atributos y los métodos de las superclases como tal. La herencia múltiple nos permite solucionar conflictos entre atributos y métodos. Otro concepto bastante avanzado y que vamos a ver en más detalle adelante se llama la habilidad para tomar diferentes formas, es decir, polimorfismo. Nos permite tener clases contenedoras polimorfas, es decir, acá tengo un arreglo en el cual voy a tener varias figuras geométricas y tengo variables polimorfas que permiten generar una sobrecarga de métodos a través de mensajes polimorfos. Esto, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que yo tengo, por ejemplo, calcular área, y el método que voy a implementar acá va a ser diferente al método acá, y va a ser diferente el método acá, y va a ser diferente acá. Así todos se llamen calcular área. Entonces yo puedo sobreescribir el código como tal. Tenemos otro concepto llamado asociación dinámica. Esperar hasta la ejecución para tomar ciertas decisiones en tiempo de ejecución. El compilador no puede determinar la forma que tiene, genera un sobrecosto en ejecución, un mecanismo muy poderoso para el desarrollador y nos permite tener procesos controlados y totales. La asociación dinámica más el polimorfismo generan software genérico como tal, valga la claridad. Me permiten hacer un desarrollo genérico y tener un mantenimiento de software más breve, más económico, más amigable. Yo podría, por ejemplo, acá tener todo esto dentro de un vector y le digo al vector punto dibujar, así el dibujar de cada uno de ellos sea totalmente diferente. Entonces ya hemos visto lo que son los estímulos de interfaz, que son los llamados mensajes a los objetos, que nos permiten tener objetos que van a tener una jerarquía de herencia, una descripción de clases y nos van a permitir trabajar también clases genéricas.
La asociación dinámica versus la asociación estática nos permite tener lo que nosotros llamamos programación orientada a objetos. Otro concepto que vamos a trabajar se llama garbage collector, o el recolector de basura, que es el proceso de liberar objetos de la memoria que no están siendo utilizados en algún momento. Esa liberación de memoria la hace de manera automática Java, más sin embargo, por ejemplo, anteriormente cuando se trabajaba C, tocaba estar liberando memoria con el flow chart. Otro concepto bastante utilizado es el concepto de persistencia, lo cual hace que la información sobreviva a pesar de que el programa se abra y se cierre. Entonces eso se hace mediante bases de datos o mediante archivos, bien sean secuenciales o aleatorios. Acá tenemos dos videotutoriales que se los voy a dejar en las diapositivas en el aula para que los puedan ustedes ver aparte en su tiempo libre, para reforzar la misma parte conceptual que acabamos de ver. Bueno, espero que nos reunamos el próximo lunes a las 10 de la mañana en una videoclase. Espero traigan sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes para poder despejarlas.